la sesión, ¿no? Entonces voy a empezar a grabar en cuanto ustedes me lo indiquen. Y a partir de ese momento, el presidente del jurado, que es el doctor Amin Miseli, pues tomará la batuta de la presentación, o sea, presentará al jurado, presentará al maestrante y pues le dará la palabra al maestrante, que tendrá entre 30 a 40 minutos para exponer su tesis, y posteriormente pues ya vendrán las preguntas por parte del jurado. Y bueno, de esa manera tenemos que desarrollar el evento, ¿no? Entonces, pues en sí la batuta lo lleva el doctor Amin como presidente. Entonces, pues yo ya quedo como observadora. Cualquier cosa, pues aquí estoy también con ustedes, tengo que estar acá presente. Y ya para cuando, bueno, una vez que ustedes van a hacer la dictaminación, es importante que Juan Manuel, pues le van a pedir que se salga de esta videollamada para que puedan ustedes deliberar. Ya le compartí también al doctor, ya le compartí el formato de qué es la constancia donde ustedes van a poner el veredicto. Entonces, una vez que ya ustedes lleguen al acuerdo, se toma el veredicto, pues ya me hará favor también el doctor Champo de enviárselo al doctor Amin, el cual se va a leer una vez que se integre Juan Manuel en la sesión. Entonces, bueno. Doctor, su correo es amin.miseli@unicach. Así es, amin.miseli@unicach. Ok. Tengo una pregunta, ¿verdad? Adelante, doctor Vladimir. Bueno, mi única duda es si la deliberación se graba también. Sí, doctor, todo. ¿Todo? Todo el proceso, así es. Bueno. Sí, así es todo. Desde que empecemos ahorita a grabar, pues hasta que concluyamos con la toma de protesta en su momento. Así es, doctor. No sé, algún comentario más. No, nada. ¿No? Bueno, entonces si ustedes lo deciden, pues puedo iniciar a grabar. Sí. Pues buenas noches. Estamos reunidos para la presentación del examen profesional en grado de maestro en artes visuales, prácticas artísticas y pensamiento contemporáneo del licenciado Juan Manuel Vázquez Ramos. Él sustentará su trabajo de tesis, Identidades en Tránsito, que de entrada es un trabajo que ha realizado durante ya varios años con mucho cuidado. Creo que eso, de ser posible, pudo haber estado mucho antes, pero él ha cuidado las formas y ha cuidado los tiempos y los nuevos giros que ha ido tomando su tesis. Entonces, hoy nos da muchísimo gusto tenerlo con nosotros, al licenciado Juan Manuel Vázquez Ramos, quien desde hace 2 años, vuelvo a repetir, su trabajo prácticamente ya estaba en el horno, a punto de terminar. Están con nosotros en el jurado, integrando el jurado, el doctor Vladimir González Robledo, quien es el asesor de tesis, el doctor Jorge Champo Martínez, quien es el secretario, y el servidor Amin Andrés Miseli Luis, quien funge como presidente. Vamos a pasar adelante en cuanto a la presentación. El sustentante tiene 30 minutos para presentar su trabajo de tesis, un extracto más relevante en la manera como él lo haya diseñado. Terminando, va a haber una serie de preguntas, si se requieren, dado el caso de Juan Manuel, que su trabajo es muy conocido sinceramente acá. Entonces, pues yo creo que las preguntas tendrán que ser breves, las participaciones del jurado, sugeriría que fuera un poco breve, pero si hay algo más profundo que se tenga que preguntar. Adelante, Juan Manuel, tienes 30 minutos para hacer tu presentación. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, pues mi nombre es Juan Manuel Vázquez Ramos, soy alumno de la maestría en artes visuales. Dicen bien, buenas tardes, mi tesis se llama Identidades en Tránsito, es el libro como registro de la memoria, ¿no? Bueno, básicamente estoy tratando el tema de los libros de artista como desde una perspectiva pues tradicional de dibujo, pero en la parte como de contenido conceptual va relacionada a la identidad cultural desde una condición de hibridez, ¿no? Pues la tesis se compone por 3 capítulos que son la identidad, el libro y el proceso creativo, ¿no? Claro que los títulos pues se poetizaron para poder como generar un poco más de reflexión al respecto y voy a ir dándole pues seguimiento a una pequeña presentación que hice. Bueno, dice, el primero se llama, el capítulo 1 tiene un como, no es subtítulo. ¿Pantalla, perdón? ¿Mande? ¿Nos vas a compartir pantalla? Pues sí quisiera. Adelante. En presentar ahora, ¿Sí? vete a compartir toda la pantalla y para que podamos ver lo mismo que estás De acuerdo. observando. ¿Ya la ven? Bueno, ahorita va. Bueno, les decía que es el capítulo 1, pero lleva como subtemas, ¿no? El primero es acercamientos al concepto de identidad, donde más o menos pues se empiezan a... Juan, todavía no la vemos. En presentar ahora, A ver, dale a presentar ahora y toca, por favor, a la hora de que das el, ¿cómo se llama? Toca compartir. toda tu pantalla. Ajá. Entonces, toca la imagen de las pantallas y dale compartir. Ok. Ahora sí. ¿Lo ven? Perfecto, ahora sí estamos bien. Perfecto, muy bien. Bien, gracias. Les decía que tiene como, pues, como subtemas dentro del capítulo 1, ¿no? Está dividido en acercamientos al concepto de identidad, qué es, cómo se define, lo que sentimos, lo que hicimos, lo que se sienten y lo que hacen las otras personas, identidad y cultura, identidades en tránsito, sobre la hibridación cultural, arte e identidad. Bueno, voy a empezar con los acercamientos al concepto de identidad. Primero, desde una pues percepción bastante general, que era más o menos como la idea de pues de la unidad como especie, pero que se va sucediendo cada vez más hasta, por ejemplo, llegar a Latinoamérica, luego era como llegar a la mexicanidad, llegar como a lo oaxaqueño y llegar como a lo juchiteco, que es la parte donde me asumo yo primero como pues mestizo, pero con una fuerte tradición o cercanía a la cultura zapoteca. Les decía que yo muchas veces en mi trabajo pues ya no se alcanza a distinguir con precisión pues más pues una identidad que se refiera al folclore o a pues como elementos visuales que sean como muy característicos o icónicos de la región o que se asuman con lo juchiteco, lo ismeño, pero indudablemente pues sigo trabajando pues sobre esos mismos temas, aunque visualmente pues ya como esté abierto a muchas más otras culturas, ¿no? Pero como que en el aspecto general me situé más en la mexicanidad, ¿no? Como varios momentos que ha habido dentro de la misma cultura pues mexicana, por ejemplo, donde se ha tratado como que de definir que eran como en 1800, pues más bien habían sido escritores los que habían tratado como de hacer esfuerzos para poder como definir la identidad, ¿no? Pero el que tengo más presente es pues en el Octavio Paz con El laberinto de la soledad, donde ya como que marcaba una pues cierta aculturación por parte de los Estados Unidos hacia México, pero que México estaba encontrando como estrategias para poder como adaptarse y aún así como subsistir con los elementos que tenían como más profundidad en el pasado histórico, pues. De ahí como que me trasladaba hacia lo oaxaqueño, pero en realidad yo aclaraba en la tesis que sí había un sentimiento o una llamada como escuela oaxaqueña de arte, pero que yo no me asumía como tal a pesar de que sí había estado como pues
aprendiendo de esos grandes maestros, ¿no? Porque mi acercamiento con las artes, pues fue más desde pues, el ámbito que se podría decir como arte urbano, lo que ahora conocemos como arte urbano, aunque hubo como una especie de reconciliación cuando ingresé a la academia pues, con los conceptos y con la literatura, con los maestros que la historia del arte pues los ha hecho permanentes, pues, ¿no? Pero con lo juchiteco, pues les decía que más o menos los conceptos que yo trabajaba o las imágenes que estaba como retomando para los libros eran a partir de la experiencia personal, en el trajín pues, que realizaba yo en el día a día, pero que también eran como pues ya como tradiciones o costumbres que la misma comunidad pues ha hecho como o ha repetido y que yo de alguna manera como retomaba y lo replanteaba desde mi perspectiva personal, por lo que todo este trabajo pues más o menos era como desde una visión de artista y no tanto como una especie de propuesta identitaria que se pudiera llevar a otros campos, ¿no? Sino más bien como una propuesta personal de lo que es Juchitán o de lo que yo veo. Y más o menos, digo, si lo tuviera que sintetizar, sería como, la identidad sería como las posibilidades que nos ofrece la cultura general a la que pertenecemos, ¿no? Por ejemplo, la idea de identidad, ¿qué es y cómo se define? Creo que es lo que somos nosotros, o lo que yo soy, y lo que llevo adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la identidad, pues, yo en la tesis les decía que había hecho como 6 categorías ontológicas, ¿no? Que iban así desde la posición de los cuerpos, que era más o menos a la manera que yo construía las imágenes, que era la posición de los cuerpos, los sitios, la vegetación, la alimentación, las criaturas que yo decía, por no decir animales, porque muchas veces no me interesaba como el registro botánico, naturalista, figurativo de lo que veía, sino más bien algunos elementos retomarlos y muchas veces mezclarlos y remixearlos un poquito, ¿no? Como por llevar esa idea de la metáfora o la, o la figura retórica a una literalidad, pero desde la imagen, como que no tanto desde la perspectiva de lo que estaba viendo, pues. Y por ejemplo, ahí lo que digo es que, pues eso, un poco como que la identidad es como las posibilidades que nos da nuestro contexto, pero que nosotros vamos aprendiendo y con lo que nos sentimos, pues, a gusto, ¿no? O con lo que nos permite para desarrollarnos, pues. Muchas veces platicaba con el doctor Vladimir que, pues, también decía él que mi propuesta le parecía una canción, ¿no? Porque, pues, era como una especie de idealización de la identidad, pero lo que yo le decía es que por lo menos en este proyecto no estaba tan interesado en imágenes o en conceptos o situaciones que fueran transgresoras. No porque las negara, sino porque pues quizás en otro momento pues podía trabajarlas, a pesar de que hay un libro que fue el que doné cuando estuve en Valencia, que se llama Cuerpo Repartido, ¿no? Pero que trata como de asumir un poco el hecho de la tensión que genera como el uso del poder y tratar de poetizar el título, pero sin ser tan explícito, pues. De hecho, las imágenes, pues, ninguna tiene así como efectos de violencia o a pesar de que se utilicen algunos elementos, ¿no? Lo que sentimos, lo que hicimos, lo que sienten y hacen las otras personas habla de lo individual, lo grupal y lo colectivo, ¿no? Lo individual pensado como, pues aquello que sí, pues es ese poquito de dirección que le podemos dar a nuestro destino, a nuestro quehacer, pero también con nuestra propia intimidad y también con nuestros propios secretos, ¿no? Como que muchas veces la individualidad se ha pues como que se ha transitado de una costumbre comunitaria a un pues efecto individualista pues por el llamado capitalismo, ¿no? Pero ahora se está haciendo como que bueno, yo alcanzo a percibir, como le decía al final de la tesis, como que muchos de los conceptos los interpreto a partir de mi propia experiencia y de lo que voy viendo, y a través de eso también me pasa con el arte, ¿no? Como que muchas de las piezas
es lo que entiendo del contacto directo con la obra y no tanto por una pues especialización, ¿no? Pero en lo individual, pues así como que asumo que pues es eso que acepto que estoy como construido a partir de muchas otras personas o muchas otras realidades, pero que yo también tengo pues una forma de reeducarme, de autodefinirme y a la vez pues de decidir, ¿no? Lo grupal era básicamente como pues el cúmulo de personas que pueden tener como una especie de sentido de unidad o de pertenencia, pero que no están socializando la mayor parte del tiempo, sino la mayor parte del tiempo cada quien tiene como sus quehaceres, pero tienen sí una especie de pues de identidad, ¿no? De algo que los hace similares o los hace pues con ese sentimiento de arraigo. Y lo colectivo era un poco lo contrario, en el sentido de que se pasaba mucho tiempo juntos, pero los fines podían ser distintos, ¿no? Entonces era como el grupo podían estar separados, pero había una idea de unidad que los hacía pertenecer. Y el colectivo como que te da como cierta como presencia, pero cada quien podía tener como sus propios fines. Y bueno, la identidad y cultura, pues la identidad era como un poco reafirmar el concepto que era más o menos como la idea de los hábitos o las cosas que repetimos, ¿no? Como que se dice que pues la identidad o por lo que se nos conoce muchas veces es por las cosas que hacemos de tal forma que somos recordados o nombrados por eso que hacemos, ¿no? Y esas pues a mí me ha costado mucho con ese trabajo como que definir como que una línea que sea casi casi unívoca, ¿no? Como que lo que yo mismo pues aprendí desarrollando este trabajo pues de investigación fue el que pues hay muchísimas posibilidades, pero que también todas esas posibilidades dan una interpretación o teoría con la cual pues se trata de facilitar como la realidad o la existencia, ¿no? Como que en esta parte como de la identidad, como que toca mucho el sentido del por qué estamos aquí y cómo hacemos las cosas que estamos, o cómo hacemos las cosas con las que nos definimos, con las que nos representamos, con las que nos interesa que nos reconozcan, pues. Y la cultura es como todo ese soporte, como toda esa estructura, como toda esa historia que se ha desarrollado a partir pues, de las mismas experiencias humanas, ¿no? Y que son lo que de cierta forma le dan sentido a nuestra vida y a la vez pues nos hacen funcionar de cierta manera y es lo que a nosotros, bueno, por lo menos en la parte pues artística, pues sería como lo que también ha hecho los conceptos, ¿no? O sea, como pues la idea de dibujo, la idea de libro, la idea pues de lo juchiteco, pues como del mismo arte, viene a partir del contexto cultural al que yo pertenezco, ¿no? Pero dice que son los hábitos, sus maneras de pensar y hacer. Aquí como que también lo que sigue viendo es que sigue habiendo como pues, pues cuestiones filosóficas en el sentido que sigue habiendo como esa distinción entre lo formal y lo conceptual, ¿no? Como que sigue siendo todavía pues pertinente para leer una obra de arte o para leer pues una vida, por lo menos desde este punto, en el momento en que como que volví todas las investigaciones como muy fenomenológicas, ¿no? Como que me separo un poco de la idea de una vida cotidiana y leerla con el mismo código con el que salgo a platicar y todo, para como interpretarlo con estos ojos que son más como de algo que está sucediendo y que yo estoy como analizando, interpretando, para después llevarlo a los libros, ¿no? Que digo, ya lo hacía así de- con anterioridad, pero ahora como que es como si me hubiera cargado, ¿no? De esta información y pudiera como interpretarlo. Y aquí pues seguimos viendo un poco que sigue siendo pues la interpretación de la vida al pensar y al hacer, ¿no? Sería como la parte de las ideas o lo abstracto, con lo hecho, con lo concreto, con la acción que dicen, ¿no? Identidades en tránsito sobre la hibridación cultural. La hibridación cultural, pues
hay un libro que es de Néstor García Canclini, con el que empecé el proyecto, porque el proyecto empezó pues por una inquietud de mi propia historia de vida, ¿no? Como el hecho de haberme criado aquí en Juchitán y y a la vez como pues haber nacido en Guadalajara y que mi papá sea de Chihuahua, que mi mamá sea de la costa, pues siempre es como que se le sigue dando un montón de importancia pues a hechos tan así como iniciales como el lugar donde nacimos, o hijos de quiénes somos, o si hablamos o no zapoteco, en mi caso, por ejemplo. Entonces todo eso como que a mí personalmente me ha ido conflictuando, pero también ha sido notorio en la evolución que he adaptado a mi lenguaje visual. Porque, por ejemplo, esta es mi propia historia de vida, pero yo me sigo asumiendo como juchiteco, pues, ¿no? No diría como, sí diría como pues, promotor de la cultura zapoteca, pero también creo que la cultura zapoteca de cierta forma, como yo como que la adapto, la interiorizo y me apropio de sus elementos para poder como expresarme de una manera, pues, más clarificadora para mí, ¿no? Entonces, pues esta idea de la hibridación viene a partir, me decía el doctor Amin, que la hibridación básicamente, creo que dice la RAE, que es la unión de dos elementos que son diferentes y que crean algo nuevo. Y yo estoy de acuerdo con eso, nada más que había otra perspectiva que era filosófica, que decía que la hibridación podía ocupar como más especies o más elementos que pudieran como realizar esa nueva creación. Y yo un poco partiría de eso, como que estoy como en específico interesado en la cultura zapoteca desde una pues perspectiva juchiteca, pero también abierto a horizontes más amplios, ¿no? No solamente me interesa como desarrollarme en la cotidianidad de aquí por mi propia como experiencia. Entonces, si yo me voy para Chiapas, me voy para Tuxtla, en mi trabajo también ya se notan como elementos de Tuxtla, de el Calalá o no sé, de los framboyanes, o sea, como pueden ser como o cosas muy como antiguas o si no algo como muy pues cotidiano con lo que nos podemos encontrar, pero que se reconfiguran para formar nuevas ideas. Como que mi trabajo siento que es muy mm, como distante de la realidad, pero a la vez siento que sigo hablando de las cosas cotidianas, pues, ¿no? Y lo de arte e identidad, pues era como un poco, pues aterrizar esos dos conceptos que le dan como sentido a los libros, ¿no? Decía yo en este trabajo específico que las artes son los libros en sí mismos, que evidencian un pensamiento específico. En los libros de artista, pues son momentos como en donde me detengo y donde empiezo a elaborar como imágenes de experiencias que he adquirido pues en la vida, ¿no? Decía Gilberto Aceves Navarro que no, si no era de la vida, no había de dónde más como recurrir para esos pretextos, pues, ¿no? Para crear. Y bueno, ese es el capítulo 1. Ahí estaban las categorías ontológicas que les comentaba. Un poco como esta idea es con la que creo las imágenes, ¿no? Como elementos que pueden ser como dispares o de universos culturales totalmente distintos, que quizás el único punto en común sea yo, pero que yo creo que son pertinentes para crear una imagen y para pues desarrollar una propuesta, ¿no? El capítulo 2 es referente al libro. Le decía que son libros de artista. Son 9 libros de artista, es una serie que igual se llama Identidades en Tránsito. Y bueno, los antecedentes del libro, pues nos podemos ir hasta Egipto, ¿no? Con los papiros, nos podemos ir hasta China con los libros que se desarrollaban a partir de las fibras de tela, de seda, y que después llegaron a Japón, y que en Japón por los maestros tibetanos, pues llegaron a la ruta de la seda, y cuando llegaron a la ruta de la seda llegaron a Europa y en Valencia, pues hay como muchas fechas que han dado como el comienzo del uso del papel o de la imprenta o del formato libro, de la tecnología libro en Europa, ¿no? Pero todos más o menos pues están así entre que es sátiva o chátiva,
el lugar donde se desarrolló por primera vez. En eso sí todos coinciden. Bueno, esa es la parte donde los antecedentes del libro, pues es eso, ¿no? Que llegan a Europa, y a partir de que llegan a Europa, pues empiezan a desarrollarse también la idea de la imprenta, y con la idea de la imprenta, pues también se empieza a extender por todo el mundo, pero también la iglesia, ¿no? La iglesia, pues ha sido como muy estigmatizada, o es muy como negada, pero también, pues gracias a ella como se reprodujeron muchos como pues libros de arte o libros que contenían conocimiento de otras culturas, y que gracias a ese formato pues los pudimos como que conocer. Dice nuevos soportes en la obra de arte a partir de los 70. Eso es importante para mí porque fue cuando en México por lo menos se empezó a considerar el libro de artista como un formato distinto al libro tradicional, ¿no? Que podría ser el libro ilustrado o el libro pues literario. Pero también es importante porque a partir de los 70 en México se empezó a desarrollar como pues el arte conceptual, y que integraba pues las nuevas tecnologías que eran en ese momento, como la computadora, bueno, la televisión, la radio, la ya después fue como la impresora, la computadora, y así como el uso de aparatos electrónicos que pudieran como que dejar una huella, o que pudieran como marcar un registro dentro de otros aparatos para poder hacer una obra, ¿no? O dar una propuesta a un tipo de estética. Lo digo porque yo, por ejemplo, la mayoría de los libros, 7 de ellos, son a partir de dibujos digitales. Entonces, la parte electrónica tiene mucho que ver en este proyecto, pues, ¿no? Dice el libro que es el libro, yo digo que la característica más fuerte es que puede ser como un portador de tiempo, ¿no? El hecho de que uno pueda como, pues, hojearlo, pues, es así como, pues, esa característica súper importante, el que uno pueda como avanzar y retroceder, ¿no? Dice, es una obra artística y carga con un desdoblamiento de atributos lingüísticos, simbólicos e iconográficos. Dice, los tipos de libro, el libro de artista conlleva un principio de lectura y estructura al hacer uso de la página como espacio. Libro único, libro caja objeto, libro intervenido, es aquel libro que ya existe con anterioridad, pero que se vuelve a reutilizar y se le otorgan nuevos elementos para recontextualizarlo o deconstruirlo, pues, ¿no? El libro obra es el que sería como más como específico, el que se trata de una disciplina artística, ¿no? El que es muy evidente el dibujo, el que es muy evidente la escultura, la fotografía. El libro obra pues es eso, ¿no? Como que muchos dirán, ¿y por qué como que es esa diferencia? Pero se trata básicamente de eso, del libro que es como demasiado evidente, que trata sobre las obras de arte o sobre una propuesta artística. El libro híbrido, libro ilustrado, libro tridimensional, libro imaginado, es aquel como el Necronomicon, ¿no? Que pues mucha gente hasta ya como que sabe qué contenido tenía o qué contenido tiene, pero nadie lo ha visto, ¿no? Nadie lo ha encontrado, a pesar de que ya existen como otras variantes para la fecha que se inventó o se imaginó, pues ese libro nadie lo ha visto. El libro electrónico pues es el que ya usa más pues herramientas tecnológicas. Dice que el libro, de ser un trabajo encargado a especialistas, se volvió una creación personalísima. A pesar de que en la actualidad el formato libro ya sea como un elemento súper incorporado a la sociedad, ya existen las dos posibilidades de desarrollarlo desde una manera muy artesanal o desde casa, de una versión muy doméstica, hasta una hiperespecialización en donde se consideren importantes todos los elementos que lo constituyan, ¿no? Recuerdo que en Valencia hay como varios concursos donde se otorgan premios a libros creados en un año específico, ¿no? Y me acuerdo cuando yo estuve allá, el que ganó fue uno que se había hecho con maderas de no sé qué bosque, y que los papeles no sé dónde los habían traído, y las telas no sé qué rollo. Entonces como que sí te quedas así de que, ay cabrón. Pero bueno, algunas de las características que presentan los nuevos medios son virtualidad, inmediatez, hibridación multimedia, interactividad, comunicación colectiva,
especialización en el proceso de comunicación, sociedad de la información y conocimiento entre usuarios. Dice elementos compositivos del libro. ¿Dónde lo dejamos? Bueno, la imagen, el espacio vacío y ocupado, continuidad, polisemia, las letras, apropiación en la imagen y el texto, poesía visual, formas del libro de artista, la forma fukuro o tipo japonés es el diagrama que está aquí, que es un tipo de cosido pues que se desarrolló en Oriente y que tiene pues bastante flexibilidad, aunque para mi experiencia no son tan prácticos, ¿no? La forma códice o códex, la forma rollo, punto fijo, que es como un abanico. La veneciana es esta, que se parece más a los cuadernos contables. La forma compuesta, que es la parecida... No, la forma compuesta... A la forma compuesta es la que puede tener más o menos 2 o 3 versiones del libro en una misma. La forma gemela o 2 a 2 es esta, la que los libros pueden estar como compartiendo el mismo lomo, pero se pueden leer como hacia ambos lados, ¿no? La forma... la forma gemela es una especie de S, ¿no? Que se puede leer un libro así y se puede leer otro libro por acá. La forma de puerta francesa es esta. La forma concertina... No me acuerdo. Bueno, las cajas son pues el formato pues cuadrangular, ¿no? Y el capítulo 3 es donde ya abarco como el proceso que hice o que desarrollé para llegar a estos 9 libros, ¿no? Dice del arte como conocimiento al proceso creativo personal. El proceso de generación de experiencia con herramientas artísticas, sean ideas u objetos, se puede llamar creación. Era un poco esta pues discusión que se tenía pues sobre la mesa acerca de pues si todavía el arte como que en realidad tiene un efecto pues de creación de conocimiento, o si se sigue pues como con ese imaginario colectivo de que el arte solamente hace referencia a la imaginación o a las manualidades, ¿no? Y pues nuestra propuesta, por lo menos desde esta trinchera, es creer que pues también nosotros a partir de lo que conocemos creamos elementos que están cargados de pues de poder y también de la creación de códigos. O sea, también se comparten códigos visuales, pues, y a través de lo visual pues puedes como que seguirte comunicando, aunque ya se acepte como la idea de artes, ¿no? En lugar de arte, que pues son ya demasiadas las posibilidades para pues generar una propuesta artística. La cotidianidad con un giro de concentración era esto, como esa parte donde vas como pues desarrollando tus actividades o pues en esa especie de, yo no diría deriva porque pues Juchitán, a pesar del terremoto, pues me es muy conocido, no es extraño para mí, pero es como cuando vas así como desarrollando tus actividades, pero encuentras como pequeñas escenas que te detonan una idea o que te deslumbran, ¿no? Que te dicen, con esto puedo hacer esto, con esto, como la creatividad o la inspiración, ¿no? Pero como en pequeños momentos, como ese momento de arte que dice Gabriel Orozco, ¿no? El reconocimiento propio de estéticas en la experiencia personal. Era un poco como este libro, como mi trabajo lo he tratado de abarcar desde la experiencia, más bien como desde la experimentación, pero también como que ya tengo bases muy sólidas en pues cuestiones académicas, ¿no? Por ejemplo, yo considero que para teoría del color y para dibujo, pues que me considero bastante apto. Entonces, muchas veces lo que hago es como empezar a deconstruirme o sin una idea previa empezar a trabajarlo para poder como desarrollar una imagen. El contexto, el código y el texto, pues el contexto es como la cultura general a la que pertenezco. El código sería como los elementos visuales que elijo para pues comunicarme, y el texto sería pues lo que estoy diciendo, ¿no? Como la permanencia de los zapoteca en un mundo donde caben muchos mundos. Consideré apropiado agregar la experiencia de la vela tradicional de San Isidro en la tesis porque así como que venía hablando como que esta parte de la identidad desde la mexicanidad, luego la parte del libro como desde aspectos que
pues que se desdibuja pues lo juchiteca. Aquí solo conozco un maestro que es el que ha desarrollado como libros de artista, ¿no? Hay otros maestros que han desarrollado, pero ya son libros para colorear o son libros pues que trabajan con editoriales, ¿no? Donde son sus biografías o son sus recuentos. Pero libros de artistas como tales, que sean la mayoría piezas únicas, solo conozco a uno. Y entonces como consideré como integrar esta tradición para volver a contextualizarnos y también como yo mismo aterrizarme, porque por eso mismo como que me empiezo a desdibujar, ¿no? Porque de repente como que me empiezo a informar o a desarrollar en otros temas que pueden ser igual como que nada de interés personal o que, o que caigo en cierto ensimismamiento, y ese tipo de tradiciones pues me jalan, ¿no? La escogencia de técnicas pues fue dibujo, tinta, sus antecedentes, características, la impresión digital y la selección de imágenes para collage. En realidad la mayoría de las imágenes pues se podría decir que son collages digitales, o sea, como que recupero elementos de distintos pues ni siquiera bases de datos, como de páginas de internet o de plataformas los escaneo, o por ejemplo esto me apropio, imágenes comerciales, fotocopias, documentos oficiales, periódicos, revistas, la retroalimentación pues son dibujos o imágenes que he creado en el pasado y que vuelvo a reutilizar, ¿no? Dibujos digitales, selección de materiales, es papel, tinta, acuarela, pinceles, plumilla y dibujos sueltos. Las acuarelas en realidad no las utilicé para el libro de La Dama y el Vagabundo, pero al final deseché esa idea y solamente las trabajé con tinta y papel en alto contraste. Y bueno, estos son los 9 libros, y son como palabras claves, ¿no? La identidad, la hibridez, cotidianidad, composición, dibujo y libro. Y los libros son La Dama y el Vagabundo, Where I Know Acor, Mestizaje, Cuerpo Repartido, que es un libro de tatuajes, El libro como universo, ¿Qué le pasa al tiempo? 30 formas de aprender un espíritu, Ciudad de las nubes y La de sangre con imagen entra. Uy. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Sí, ¿estaba yo aquí? Es que, Aquí está. doctora Min, Sí, pero a lo mejor no tiene prendido tu micrófono, obviamente. A lo mejor me he dado cuenta que no tiene prendido. De identidad, se habla Manuel, Juan Manuel, pues fue algo tan notorio desde el inicio, ¿no? Algo que lo arrastraba, pero hoy se refleja ya no como una identidad circundante al tiempo de paso, sino como una identidad que la ha ido cultivando, que la ha ido, como él mismo dice, dibujando, pero que después de todo esto se resignifica incluso el concepto de identidad. Ya no es nada más lo que me rodea, las costumbres, el modo de vida, sino ese que me hace pertenecer a algo. Yo lo dejaría ahí ya adelante, Champo, por favor. bueno, pues buenas tardes a todos. Yo quiero felicitarte, Juan, por el trabajo, y me surgen muchas preguntas ahorita que ya veo todo terminado. La primera y la más fuerte de ellas es que creo que me has dado un paseo por los pronombres con tu tesis, ¿no? Lo primero, la idea de identidad es el yo, y creo que uno no puede saber quién es el otro, no puede ver al otro si antes no se ha visto a sí mismo. Entonces mi primera pregunta es, ¿cómo defines tu yo? Eso lo voy a responder al final, ¿no? Ahorita. No, de una vez, si quieres. O si quieres, te lanzo las
las 3 preguntas sencillas que quiero hacerte y después ya las respondes, ¿no? La primera es cómo defines tu yo y luego las siguientes, porque te decía que es un paseo por los pronombres. Tú mencionaste al zapoteca, mencionaste al mexicano, ¿no? Mencionaste al cuate que vive en Valencia, pero todos ellos, ¿no? Tienen su propia identidad. Cuando dices que vienes a Tuxtla y que de repente ya sientes que empiezas a poner cosas del Calalá en lo tuyo, no sé si lo que está pasando es una apropiación de lo que estás observando o si te mantienes como en una diáspora, como en una burbuja, con esta idea de quién eres, observas y tomas como prestadas las imágenes de los otros para poder hacer tu discurso. Eso también quisiera que me lo aclararas. Y una última pregunta es, ¿qué va a pasar con el nosotros? ¿Qué va a pasar con los alumnos de Juan, ¿no? O las personas que trabajan con Juan? ¿Qué perspectivas o qué características ves a tu legado? Esas son las 3 preguntas que quisiera hacerte. Te vuelvo a felicitar y pues espero tu respuesta. Gracias. Pues, licenciada Irene, ¿qué? ¿Conteste una vez o al rato? No, ya de una vez. Bueno, con lo que me define a mí, pues yo me considero como pues un hombre, como joven, indígena o mestizo, y como muy cercano a los zapotecas, ¿no? Pues también como que de ahí se deslinda esta parte de, pues soy hermano, soy hijo, soy nieto, como una relación muy cercana a la idea de familia, a la parte de la compañía, y de ahí como que me dirijo un poco al plano, pues profesional, formal, que sería como artista visual, ¿no? Que básicamente me dedico al dibujo y a la pintura, ¿no? Esa sería como mi respuesta primera. Y la parte donde me pregunta sobre cómo cuál es mi discurso de la apropiación, yo creo que me identifico más con una idea de mexicanidad, en el sentido que me interesa mantenerme cerca al mundo indígena, ¿no? Al mundo pues que esté como cercano a la naturaleza, a pesar de que pues ya me desarrollo en una ciudad, ¿no? O los lugares donde he habitado pues son ciudades, como que me considero una persona muy, pues todavía así, pues eso, cercano a la naturaleza. Creo que en ese sentido es como mi interés por las otras manifestaciones de otras etnias, donde también como me siento identificado y a la vez me siento también que entro en un diálogo, pues, donde yo también puedo como desarrollar algunas experiencias que estoy como viendo, pero que también no me quedo solamente ahí, sino desde el plano visual, pues trato o más bien mi propuesta es desde lo visual, pues, ¿no? Pero en ese diálogo no me considero ajeno ni me considero extraño, pues, ¿no? Sino más bien me considero parte, nada más que, pues, en ciertas formas, pues, a veces estoy afuera y a veces estoy adentro, ¿no? Y en lo de qué pasará con el nosotros, pues creo que para las comunidades el sentimiento precisamente de comunidad, de compartir, sigue estando muy presente, sigue estando muy vigente para pues la toma de decisiones y para el desarrollo de las actividades. En ese sentido creo que pues todavía voy a poder como seguir trabajando pues de forma de cierta pues tranquila, o todavía me considero con mucha pila para seguir creando. Pues yo sí quisiera como, en este momento estoy como satisfecho con la vida en Juchitán, pero también podría como regresar a Chiapas, ¿no? O sea, no estoy cerrado a eso. Y en cuanto a los alumnos, pues es un poco lo mismo que con los libros, como que me interesa que permanezca los zapoteca, aunque no sea tan folclórico o tan vernáculo, ¿no? O sea, como que me interesa que haya elementos donde todavía como que se permita el diálogo,
pero no cerrado a decir que sea la única forma en que podemos como comunicarnos o entender el universo, el mundo, pues, ¿no? Pero sí sería como que la forma más cercana para mí en este momento con la que entiendo la realidad, pues. Muchas gracias. Su micrófono, doctor Amin. Sería el doctor Vladimir, porque él es el asesor de la tesis. Yo solo quiero hacer hincapié en un aspecto que a mí me parece no solamente interesante, sino que además muy satisfactorio. Hasta en lo personal, para mí es muy satisfactorio ver cómo en el concepto de identidad, regresando al concepto de identidad, este concepto que además es bastante cuestionado, ¿no? Teóricamente ha sido bastante cuestionado. ¿Identidad en qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿En qué circunstancia? Y a veces también este concepto de identidad ha sido incluso mal utilizado, porque por ejemplo en todo lo que viene siendo la cultura nacionalista de cualquier país, la nuestra no se diga de los años 20 para acá, del siglo pasado, pues la identidad era todo aquello que nos querían dar y reflejar que era lo nuestro, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante con Juan Manuel podamos incluso hasta resignificar nuestros conceptos. Cuando él habla de alguien puede esperar por ahí, como que el sonido está fallando algo, no sé qué pasa. Cuando él habla de resignificar la identidad, a mí me deja un buen sabor de boca en este sentido. Ya no es solo el hecho de aquellas identidades que se crean por el espacio inmediato, por el espacio colectivo, sino también una identidad propia adquiriendo a partir de las lecturas, a partir de tener más mundo, a partir de conocer otros espacios, y después regresar y encontrarse que uno sigue teniendo una pertenencia, pero no una pertenencia impuesta, sino una pertenencia enriquecido por otras voces, y que a partir de esas otras voces, esas externalidades, uno encuentra quién soy, a partir de dónde nací, cómo crecí, cuál fue el mundo que me enseñaron, cuál fue lo propio, cuál fue lo externo que alimentó también a ese mundo de inicio, y ya después tener un concepto de identidad abierto. Sí, abierto. Sí es cierto, a mí, por ejemplo, el concepto de hibridad sí me causaba ese ruido, pero también comparto con Juan Manuel, en la hibridad se van sumando muchas cosas. Entre más mundo tengas, tendrás más apertura. Pero eso no quiere decir que te tengas que estar cambiando de ropa para estar en este escenario, mañana estar en el otro escenario, y puedo decir que se conjunte de todos los modos, ¿no? Yo entiendo que el hecho de tener más tiempo te da incluso más certeza de lo que eres, y hacia dónde vas y hacia dónde quieres llegar. Y bueno, y aplaudo que no está de moda ahora, pero que haya retomado a estos mexicanos que de alguna manera tienen más apertura en su forma de ver lo que somos, como es Samuel Ramos, como lo es Paz, y sobre todo como lo fue Alfonso Reyes. Creo que son los tres grandes intelectuales básicos que necesitamos conocer en México para saber realmente qué somos los mexicanos y qué es aquello inventado de los mexicanos. ¿Qué es aquello inventado de los mexicanos? Yo en ese sentido quiero dejarlo y felicitarte por tus logros verdaderamente muy bueno para ti, para la universidad, y agradecerte que en estos momentos estés dando ese paso para egresar de la Universidad de Ciencias como una tesis pues, que va a valer mucho la pena con voz propia. Gracias. Adelante, doctor Vladimir. Bueno, muchas gracias, doctor Amin. Gracias también al maestro Champu, y obviamente también gracias a Juan Manuel por pues, la exposición que acaba de hacer de su trabajo de tesis de la maestría en artes visuales. No sé si sea posible, Juan Manuel, que puedas dejar de compartir pantalla
A ver. porque me veo como 5 veces aquí y me distraigo mucho, yo solito, conmigo mismo. Bueno, ahí está. Gracias, Juan Manuel. Pues bueno, yo creo que igual que los demás, y no por protocolo realmente, sino porque es algo sentido, pues quiero felicitarte porque creo que ha sido un camino largo, en el que hemos venido trabajando, a veces también un poco complicado, digamos, y que se vino a complicar aún más con esta situación de encierro y de confinamiento en el cual nos encontramos ahorita. Y pues lo bueno es que decidiste dar ese paso para poder presentar tu trabajo de titulación, tu tesis, una tesis que se ha venido modificando realmente. ¿Te acuerdas cómo se llamaba al principio? Se llamaba Guacamole, ¿no? Y tenía que ver con esta idea de mezclar, ¿no? Del mezclar, que siempre es lo que ha estado presente en tu trabajo y en tu propuesta y en tu discurso visual y también en tu discurso oral. Y bueno, ha venido modificándose y le has venido encontrando cosas, le has venido haciendo adaptaciones, encontrándole un nombre mucho más atractivo, me parece, de Identidades en Tránsito. Y has venido también, creo yo que eso es lo importante, has venido madurando mucho y has venido madurando no solo como artista, sino también madurando tus fundamentos artísticos que van mucho más allá de lo estético, sino ir recuperando también discursos que nos vienen de las ciencias sociales y las humanidades y que los has podido, digamos, incorporar a tu propia formación como artista. Yo creo que tenía, digamos, como una inquietud un poco, pero creo que la has podido resolver en tu presentación y eso me ha gustado a mí muchísimo. La inquietud en torno a lo que encuentro en el texto escrito, no en tu obra visual, vamos, sino más bien en el texto escrito, cómo esto que está en el texto escrito hacía realmente sentido, no solamente en tu obra, sino en ti mismo. Y ahorita que te estoy escuchando en tu presentación, realmente quiero felicitarte porque veo que hay una apropiación, digamos, ¿no? De esta idea de identidad, que hay una apropiación de lo que, bueno, con Canclini llamábamos hibridez, ¿no? La hibridación cultural, que no es otra cosa más que el mestizaje también, pero te lo has venido apropiando. Y a mí yo tenía como esta inquietud en torno a la coherencia que podría guardar tu discurso oral con el discurso visual a partir de esencialismos y procesualismos. Es decir, cuando hablamos de identidad y cuando hablamos de identidad y cultura, generalmente solemos también identificar dos posturas que no son, digamos, las únicas, porque existe la postura, por ejemplo, que nos hace ver Canclini, ¿no? En este mestizaje, pero generalmente están los opuestos, ¿no? Que es los esencialismos en torno a las identidades, que el doctor Amin lo señalaba cuando advertía, digamos, este mal uso que se le ha hecho a la identidad y cómo también al concepto de identidad y cómo se ha vuelto problemático el concepto de identidad, porque generalmente también se ha articulado y se ha vinculado a la construcción de identidades nacionales en tanto las identidades nacionales como espacios, digamos, ficticios que permiten el ejercicio de poder de los estados nacionales, precisamente, ¿no? Y ahí es donde existe esta postura esencialista que cosifica, digamos, a las culturas mismas y que las folcloriza también, como también señala Juan Manuel en alguna de sus intervenciones cuando dice que a él no le interesa esa perspectiva, digamos, folclorizante, ¿no? De retomar lo identitario, los símbolos y las formas culturales, pero que generalmente se pueden retomar también para folclorizarlas y que ese es ese sentido del esencialismo, ¿no? Y hay otro sentido que también está en sus opuestos y que también hay gente que lo cuestiona, que son los procesualismos, es decir, esta postura procesual en torno a la identidad cultural, pues que obviamente asume, que creo que es algo muy lógico, que todo cambia, que todo está cambiándose, que todo está hibridándose, que todo está mestizándose y que en una
en una sociedad como la que vivimos actualmente, es una sociedad completamente globalizada, que la tecnología, la información y la comunicación ha posibilitado, digamos, esa experiencia global, ¿no? Pues existe también esta idea de cómo ir cambiando o cómo se van cambiando, digamos, nuestras culturas y cómo nuestras identidades también son cambiantes, que no son, pues, camisas de fuerza, vamos, ¿no? Y yo creo que tu trabajo, y lo digo como un comentario, tu trabajo se sitúa en ese discurso procesual, pero tampoco yéndose al espacio sideral, sino más bien, ahora existe, por ejemplo, una palabra que describe también un poco a cómo dentro del discurso global también se está situando lo propio, digamos, ¿no? Es una palabra que probablemente esté de moda o estuvo de moda, que les gusta, digamos, a las personas que se dedican a reflexionar sobre nuestras realidades sociales, también como construir palabras, inventarse palabras que describan de cierto modo la realidad es que otras palabras ya no pueden señalar, ya no pueden describir. Y es esta idea de lo local, ¿no? Es decir, de lo global y lo local, cómo están compaginadas una con la otra. Y me parece que tú alcanzas, desde mi punto de vista, en tu obra alcanzas como a situarte en ese discurso y en esa práctica de lo local, sin que necesariamente sea irse al más allá, al asidero de que todo es local o de que todo está, digamos, globalizado, sino más bien creo que sí hay un sedimento, hay un asidero, digamos, de lo local, de lo propio, que tampoco está folclorizado, ¿no? Entonces, esa parte a mí me parece que la alcanzas a resolver visualmente en lo que presentas como obra, pero también discursivamente en un fundamento de teoría social, desde la teoría social. Y eso a mí me parece que vas ganando, vamos, ¿no? Que vas ganando y que va dialogando también tu propio fundamento, digamos, desde estas teóricos con la práctica y tu práctica artística. Y eso a mí me inquietaba porque al inicio de tu trabajo y al inicio tuyo también como estudiante de la maestría, pues no era tan visible, vamos, ¿no? No estaba ahí, digamos, esa argumentación fundamental. Y ahora que te escucho, yo creo que no me queda duda que has crecido bastante, ¿no? Que escucho a alguien que se ha logrado apropiar de toda esa teoría, pero que además de eso ha logrado, digamos, incorporar sutilmente todo eso a la obra que presentas. Y lo digo ya como un comentario porque quería hacerle una pregunta, digamos, pensando que tal vez no, digamos que me sorprendiste, ¿no? En la presentación y en tu fundamentación de argumentos. Lo que sí me hubiese gustado en la presentación, en esta presentación, era que te hubieses podido centrar más en la obra, ¿no? Es decir, en esa expresión artística, visual, que yo sé que la tienes y que la pudimos ver, incluso en el documento, a mí me costaba verlo, lo que nos enviaste, y tuve que agrandarlo, ¿no? Para poder ver mejor lo que nos enviabas. Y ojalá hubieses podido también en esta presentación, pues, hablar más de tu obra también en términos, digamos, de lo visual, de lo que está ahí. A lo mejor pudieras, ya para terminar lo que estoy diciendo y ya para darte la palabra, si es que quisieras ahondar o abundar más, si tienes la posibilidad en este momento, de tu obra misma, o sea, no solamente enlistar los 9 libros de artistas, sino decirnos, aquí están estos 9 libros, estos son los recursos visuales, y aquí es donde se puede observar cómo hay un sedimento identitario en la obra que estoy presentando, que no está folclorizado, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que quería decirte. Obviamente para mí no es otra cosa más que felicitarte por lo que has podido hacer, por lo que has escrito, por lo que también presentas. Me quedo con esa espinita que a lo mejor se pudo haber trabajado en la presentación, ¿no? En la presentación tanto de la tesis como en esta presentación, la obra visual. Pero bueno, creo que si nos podrías comentar un poquito sobre la obra sería para redondear mejor tu presentación. Gracias, Juan Manuel, y felicidades.
Adelante, Juan Manuel, si tienes alguna, puedes redondear esta pregunta que te hace el doctor Vladimir, sería muy interesante, por favor. Bueno, ¿se escucha? Sí se escucha, doctor. Ahí viene Juan Manuel haciendo la... Pero ¿me escuchan a mí? ¿Me escuchan a mí? Totalmente. Ok. Bueno, pues muchas gracias por sus palabras y ahora voy a continuar con la obra. Como que también para mí hasta este momento como que es conflictivo en el asunto en que pues yo mismo como que me sigo desarrollando en una comunidad donde hay una presencia indígena bastante fuerte y que ya se habla como de una distensión en el sentido en que pues ya no se trata de ver las cosas desde una perspectiva como pues de esas dos grandes raíces con las que se asume con las que me asumo como mestizo, pero sí es un poco evidente, pues o sea, como que sí es un poco todavía pues áspero o genera cierta tensión pues el hecho de hasta dónde, ¿no? ¿Cuáles son los límites? ¿A quiénes se les permite? O toda esta idea de quién certifica, ¿no? ¿Quién permite o quién dice que sí a las cosas, pues, ¿no? Porque, pues también como que dentro de las mismas comunidades indígenas, pues también ya se van como reconociendo ciertas circunstancias donde, pues hay una mezcla, pero también en otros aspectos se es más como segregario y en otros aspectos es más permisivo, ¿no? Entonces como que es una cuestión que todavía sigue siendo dinámica y que pues más bien como que para mí me sirve para entender mi propia historia de vida, pero a la vez pues para desarrollarme, aunque en la actualidad pues siga generando pues cierta tensión aún, ¿no? A ver. Y los libros son estos libros. Bueno, el primero es 30 formas de aprender un espíritu, que era bueno, es una serie homónima a una exposición que también hizo el maestro Gilberto Aceves Navarro, pero él se apropió bueno, de él era su título 1000 formas de aprender a un espíritu, pero en realidad había hecho como 3 formas o 4 formas, no recuerdo cuántas. Entonces como que yo traté de hacer un poco más pero que fueran todas las formas que yo decía, ¿no? Y bueno, a ver. Es más o menos estas imágenes, pues las que les iba diciendo fueron de las primeras que generé, pero también eran las primeras con las que trataba más o menos de integrar el color a la parte del dibujo digital que estaba trabajando, porque normalmente trabajaba en dibujo en alto contraste y ahora como que trataba ya de incorporar algunos elementos que tuvieran como pues pigmentación. Pero aquí vemos como esa idea que tuviera que ver más con las culturas originarias, pues la idea de la cueva o la idea de la brujería, ¿no? De la hechicería, pero también como que ya mezclado a elementos que son como pues totalmente como reconocibles con Occidente, ¿no? Como el reloj de arena o las propias escaleras. Esta es una garza que se llama garza come cangrejos. Y aquí estamos viendo cómo hay un ritual, pero que es un ritual donde es maligno, pues no se está como que deseando un bien, sino se está tratando pues de generar un mal, pues, ¿no? Pero también ese mal como desvinculado propiamente a una realidad específica, sino más bien como una evocación, pero sin la responsabilidad de hablar de un hecho concreto, pues. Y bueno, aquí en esa parte del cielo podemos ver cómo pues también está como bosquejado un laberinto, que podría ser eso de que también muchas veces ya se dice que retomamos como ciertas ruinas pues ancestrales porque ya no las entendemos. Pero pues yo creo que más bien como que tendríamos que dedicarle el tiempo porque pues esos ritos
corresponden a códigos, pues, y esos códigos pues los tiene la gente. La cosa es que pues tendríamos que estudiarlos o dedicarnos a ellos porque pues sigue siendo una realidad viva, ¿no? Pero por ejemplo aquí vemos cómo los elementos que componen al personaje principal pues es, por ejemplo, unos tenis, unos tacos de fútbol, un short y un saco, ¿no? Parecido a un personaje de la banda de rock AC/DC, pero el rostro es de este John F. Kennedy, ¿no? Pero a la vez pues es como que tiene su fantasma y como fantasma y carne están danzando pues como para una misma intención, ¿no? Bueno, aquí hablo más como del descontrol o de la monstruosidad o de la seguridad, pero desde un plano pues totalmente fantasioso, ¿no? Que hace referencia, por ejemplo, a animales que vuelan o lagartijas, pero lagartijas que son cultas, pero que a la vez tienen casa, pero que también esa fabulización del personaje también le puede otorgar pues como propiedades precisamente humanas, ¿no? Antropomorfas. Pero vemos también cómo se va generando pues un paisaje pues que tiene que ver con el mar, que sería como pues un elemento recurrente también en mi creación, como que también a partir de que empecé a trabajar esta tesis, este proyecto, también como que evolucionó mi lenguaje visual y pues el tratamiento en 3 dimensiones, empecé a trabajarlo en 2 y por eso las grandes plastas de color y los colores pues no saturados, pero sí bidimensionales. Aquí es como que más evocación a la lectura, pero como vemos no termina de ser una imagen bella, ¿no? Como que hay algo pues que perturba, que incomoda. Bueno, esta es la pieza que describía en la tesis que decía que tenía que ver con las cantinas y era porque pues en ese momento pues tenía como más cercanía con ese tipo de atmósferas, pero imaginándolas como si fueran las rocolas como el centro de atención y a la vez serían como los contenedores de muchísimas historias o de muchísimos relatos, de muchísimas vidas, de personas que normalmente pues también no tendrían como que un punto en común a no ser la música y la música destinada a esos espacios. Pero tampoco se podría hacer como una homogenización porque pues dependiendo de cada lugar también como que varía el tipo de música. Pero bueno, fue un elemento que decidí como incorporar a esta nueva imagen y pues un poco como la idea de los cazafantasmas, ¿no? De ese objeto que que atrae a los espíritus, que atrae pues a esa inmaterialidad. Bueno, esto es como que el cliché de la vida, de lo católico y lo prehispánico, ¿no? Así de cómo podemos como hacer una armonía con estos dos grandes elementos que me construyen, pero dándole una como mayor, como los zapoteca, pero en este sentido lo prehispánico tendría mayor peso, ¿no? Como si fuera un poquito más. Entonces esta idea de retomar como la corona de espinas, que a la vez funciona como ventana, como portal, para un mar, para un escenario que está después, y como ese barco de carga está pues varado, pero a la vez donde se rompe o donde se desborda el agua forma como la lengua bífida, ¿no? Pero a la vez como se reitera la idea del faro y el faro como la, pues la luz, ¿no? Pero también como que tendría muchos intereses en la parte cromática. Yo a lo que le tengo muy agradecido a la escuela pues fue pues toda esta parte de la teoría del color. Porque pues ahí como que también tengo esa exploración de cómo hacer esas gamas y cómo hacer esas armonías y cómo variar para que la imagen pues tenga que esté totalmente matizada y que tenga una riqueza cromática, pero que sea armoniosa, pues, ¿no? A pesar de que son colores secundarios mayormente, no terminan pues de desagradar, ¿no? Como que
hay ese intento desde lo, como que desde lo abyecto, desde lo feo, replantear una realidad, pues, ¿no? Por ejemplo, eso también tiene que ver con el mito, ¿no? Del Minotauro y creo que era... ¿Quién era el que lo...? Bueno, el rollo está que yo represento a Latinoamérica como el sapo, como si fuera algo más pequeño, como si fuera algo más joven respecto a ciertos como pues conocimientos, lo que llaman ahora pues colonialidad, ¿no? Pero como hay esa tensión de oponerlos, pues, ¿no? De oponernos y de negar, pues, ¿no? También un poco lo que decía el doctor Vladimir era que yo en este proyecto y ya como que en mi vida misma, pues también como que niego las esencias, ¿no? Como que creo que soy pues una persona que sí está construida a partir de muchas culturas y que también me autoeduco para que ciertas cosas permanezcan, pero también pues negar otras tantas, ¿no? El rollo está que aquí retomaba esta parte pues figurativa del Minotauro, pero que estaba como que con la idea de la monstruosidad y cómo la monstruosidad podría ser representada desde dos perspectivas distintas, pero que trataban de ser más o menos un mismo tema y que a la vez, desde esa disparidad, cuál sería el resultado, ¿no? Como que eso tal vez es un poco como como los finales abiertos de las películas actuales donde, o los libros, donde el autor o la persona que tiene contacto con la obra desarrolla, pues desarrolla el final, ¿no? Y pues un poco como también satirizando el mito, donde ya no, donde se pierde, pues al final de cuentas no se sabe si es el minotauro o el sapo el que tiene el hilo y ya está totalmente enredado y totalmente sin orden, pues, ¿no? Bueno, esto es más como, pues, tienen un tratamiento bastante pop, ¿no? Al utilizar como los colores super saturados. Y esto ya tiene que ver más con el imaginario local, ¿no? Como los autobuses de transporte, pero quizás alargados, como un poco más, como que les decía, como que no me satisface la idea únicamente de representar lo que veo, aunque lo respeto, sino también como que darle un cambio y que a partir de ese cambio tratar como de captar un poco de captar la atención, pero sin llegar al morbo, pues, ¿no? Que no sea el morbo el que mueva a la imagen, sino sí una vuelta de tuerca, pero se sigue desarrollando, ¿no? Bueno, esta es la historia porque aquí hay muchos accidentes en la vía pública y en esas fechas fallecieron los papás de un amigo y fue un poco un homenaje. Pero esa idea de cómo se adapta, cómo se aprende el espíritu, pues, ¿no? Aquí era como más como la idea de los multifamiliares, pero también con pues esta idea de la fantasía, la idea del amor, pero también seguimos viendo como exploraciones en cuanto a la incidencia de la luz en un paisaje nocturno, pues, ¿no? Bueno, esta es la que le decía de los framboyanes, como un poco las casas abandonadas que había como pues reconsiderado a partir de la plática que había dado Greta Alfaro. Y cómo estos elementos, cómo el personaje se construye a partir de universos distintos, ¿no? Como el pantalón del mariachi, la camisa como de un traje, pero también la otra mano es la mano del caballero con la mano en el pecho, el greco. Y cómo está cargando la cala, ¿no? Que es un monumento, pues, musulmán, pero también toda la parte del rostro, pues, una deidad zapoteca, ¿no? Y esto pues tiene que ver directamente con una experiencia de vida donde me sentí pues vulnerado y este pues tiranosaurio Rex, como buscando es como una especie de asedio pues de eso, de vulnerabilidad, ¿no? De miedo. Bueno, esta es como más romántica y pues es la idea pues de una pareja, ¿no? Como los pioneros, como los campesinos, como
la gente que está agradecida y está dando gracias del fruto de sus trabajos y que lo pueden hacer todavía en pareja, pero desde una visión bastante plástica, pues, ¿no? Pictórica. Los elementos están deformados, digo, las combinaciones de, pues, de colores están mezcladas, no corresponden únicamente a la forma verídica en que la viéramos. Y pues la inmersión también de estos elementos que correspondían a una cultura actual, ¿no? Bueno, aquí vemos como esa parte de la magia de los... Son como fauna nativa, pero también que ya están como desapareciendo, ¿no? Y como todavía tienen esta carga simbólica que puede aunar a lo humano, ¿no? Que pues ahora como que entiendo que tenía que ver mucho pues con la idea de la supremacía, pues, ¿no? De la humanidad, como esta parte de dominarlo a pesar de todas sus características y cómo ellos te podían a ti enseñar sus mismas habilidades, ¿no? Y eso me gusta en el sentido de que todavía sigue siendo un diálogo abierto, ¿no? Aquí todavía se hacen fiestas para deidades de espíritus de la naturaleza y creo que todavía se debe permanecer y se debe conservar y seguir multiplicando ese tipo de manifestaciones que nos siguen acercando a la naturaleza y nos dan una conciencia, pues no catastrófica, pero pues de correlación, de cohabitar. Bueno, esto era como que algo más primitivo, como que tratando de regresarnos a una especie de prehistoria, pero también alterando como estas formas, ¿no? De la corporalidad, de la pintura corporal, y cómo también las estéticas de persona en persona pues varían y tienen como que cierta incidencia. Aquí hay como que un neandertal que está tratando de como de darle algo gracioso o algo atractivo a una chica y la chica pues está totalmente espantada, ¿no? Como que también la comedia me interesa, aunque en algunas veces como que es involuntaria. Bueno, esto es más como que pues el hecho de la violencia, pero también como en un plano mundial, ¿no? Como que algo que se ha repetido en la historia de la humanidad y que muchas veces, pues, se puede dejar afuera, pues, ¿no? Que sea algo ajeno. Bueno, tenía que ver pues, cuando fue lo del terremoto y cómo los elementos naturales, pues, también como pues incidieron, ¿no? En la naturaleza y cómo esta especie de fantasmitas o pequeños demonios pues seguían como deambulando a pesar de que había como sucedido una catástrofe social, ¿no? Pero también como me interesa ya como la abstracción o la síntesis de no de hasta qué punto puedo como sintetizar un elemento, ¿no? Y que siga como que entendiéndose. Más aparte como más cercano al universo pues de los aztecas, de los mexicas, y como esta idea de darle mayor importancia al universo plástico que a la realidad, ¿no? Como que muchas de las imágenes que había creado al principio tenían que ver más con la parte formal que con el contenido. Como que yo me siento un poco más identificado con explicar las obras después de haberlas hecho que antes. Como que muy pocas veces he trabajado con boceto o con un método específico, pero normalmente me interesaba una manera armónica de componer, pero que era como, pues así, autogestiva, no sé cómo decirlo. Y esto igual sigue siendo como una especie de plano donde pues trasciendes mundos, ¿no? Traspasas mundos, donde vas como pues desarrollándote en diferentes atmósferas y esas atmósferas pues tienes que ver con ciertos planteamientos entre que si te sientes vivo, si te sientes muerto, si te sientes que vas a ofrecer algo, como que hay esa carga de cierta forma negativa, pero que se ha suavizado, pues, o sea, ya no causa lo mismo un rito, pues así, de magia negra en ese entonces, que en la actualidad, ¿no? O que antes o que ahora, ¿no? También tiene que ver eso conmigo, como ese tipo de transiciones que hay como temporales y como esas, pues rituales,
pierden o no como sus efectos o su potencia. Ya tiene que ver más con lo del terremoto, como que con el susto, pero también toda esta como imaginería, ¿no? De la fauna, de la, pues de lo, ¿cómo se dice? Como endémico, ¿no? Con los elementos o con los elementos de la naturaleza que se les ha otorgado ese valor iconográfico. Igual esta imagen es bonita, pero así como la veo, sí me refiere tal cual, ¿no? Como la idea para mí como la idea del temblor, pero fue a partir de un hecho real, ¿no? Que vi, que no sé por qué razón estaban metiendo unos toros a unas casas, a una casa, sí, una casa de 2 pisos y todo. Y como que esa idea como que me hizo clic en el sentido de como si estuvieran chocando contra las paredes y qué pasaría, ¿no? Entonces como que un poco hacer ahí la metáfora. Bueno, esto ya tiene que ver ya más con la cultura así, pues de los carros, de los lowrider y con las carreras, ¿no? Digo, como también una especie de divinidad, de, de sacralidad en las imágenes, ¿no? Como que me interesan esas imágenes que están cargadas socialmente de poder y como representarlas, pero en un aspecto positivo, donde siga permaneciendo su valor y a través de mí pues también se siga postergando su permanencia. Igual esta es una imagen que podría ser como que una imagen de una cocina, del interior de una cocina, pero bueno, vemos como si este compa pues fuera todo el trajín, ¿no? Desde donde vas a traer como las frutas, las verduras y hasta dónde hay que llevarlas. Que ahora que lo pienso pues también tiene que ver mucho con mi historia personal, ¿no? Mi familia pues ha sido desde sus inicios pues comerciante y yo creo que esto es como una especie de homenaje y de referencia a ellos, pero vemos también como la abstracción de los colores, ¿no? A veces no me interesa tanto pues el hecho de referenciar tal cual la imagen, sino también esa luminosidad, ese cromatismo es lo que me interesa. Y cómo a partir del color y de la luz también como que voy creando espacios. Por ejemplo, esta mitad está como oscurecida y esta mitad pues le da como esa perspectiva donde empiezas a bajar, pues, ¿no? Y bueno, esto es más referente como a los juegos de pelota, pero también como que un poco pues disfrutando del universo gráfico, ¿no? O sea, eso tiene que ver más como con las guerras floridas, pero pues este es Tlaloc, entonces como que esos son también como instrumentos que tenían los sacerdotes de Tlaloc, entonces no corresponden a esta realidad del juego de pelota, porque Tlaloc no estaba asociado a la guerra, aunque pudiera haber sido una causa, pero para efectos estéticos y como de anclaje, sí funcionan. Pero por ejemplo también ellos están jugando como en el gocha, hay un hecho de 2 equipos que van jugando y tienes que llegar con tu bandera al otro lado o tienes que robarte una bandera de un centro, ¿no? Entonces ellos están jugando a eso, pero vemos también cómo este personaje, su mano sale de este lado y ingresa de este lado para detenerlo. Bueno, esto es más como haciendo una crítica a unos maestros locales, como decir que ellos estaban juntos y que estaban trabajando juntos y cómo esos elementos que ellos utilizan, yo me había apropiado de ellos y había generado una nueva imagen, ¿no? Es más como un paisaje tropical, como muy de relajo. Y esto lo hice para partir de una película, de la forma del agua, como traté de cómo sería en un aspecto regional la idea pues de ese monstruo marino y cómo se relacionaba y a la vez de que se relacionaba le otorgaba poder a la humana, ¿no? Entonces era como la deidad era el cocodrilo, que estaba pues, asociado a la lluvia también. Y también este elemento es extraído de una deidad maya. Entonces, como la recuperé y como que hice un cúmulo de elementos que estuvieran asociados al agua, aunque esta persona pues sea de la sierra de Oaxaca, ¿no?
Entonces eran como dos elementos que podían ser distintos o no tendrían como una cierta unidad, pero que en la imagen, al combinarlas, sucedía esa simbiosis, por así decirlo. Bueno, también esto fue más referente del terremoto, pero como después del terremoto, pues hubo ciertas personas que entre escombros iban todavía como transportándose en su mototaxi. Pero el mototaxi, pues, o sea, como que se volvió también en la actualidad ya es un elemento de la cultura urbana, pues, ¿no? Del transporte. Pero también, pues, muchas gentes se estaban trasladando en los mototaxis en medio de un desastre, pues, ¿no? Y con estos peces grises volando me refería como a la idea de los fantasmas, como de la muerte, como les decía. También hace unos años empecé a crear a partir de elementos que no tuvieran nada que ver o no estuvieran relacionados explícitamente con la muerte, ¿no? Como la idea de las calaveras o logor, sino sí podía trabajar con esos temas o con ese tema, pero desde una perspectiva que fuera más agradable y pero que conservara todavía esa potencia, pues esa fuerza o esa importancia, porque como juchiteco, como oaxaqueño, también la cercanía con la muerte también ha sido como uno de los elementos que nos ha dado mucho, pues, arraigo, como que nos da mucho orgullo, nos da mucha... Todavía no lo logro entender con precisión, pero he escuchado como que así oraciones donde se dice que nosotros como que habitamos o vivimos con la muerte, pues, ¿no? Y me interesa demasiado, pero no logro entender hasta este momento exactamente a qué se refieren, pero bueno, todavía sigo en ese camino. Este ya más bien, como que mucho de mi trabajo también tiene que ver con esa idealización de la pareja, ¿no? Como que, pues mucho tiempo, pues mucho de mi tiempo se lo dedico a las relaciones así socioafectivas y también representarlas, ¿no? Como representar a las mujeres, a personas que veo en la calle o crear nuevas propuestas. O por ejemplo, como dibujar a mis amigos, pero cómo sintetizar sus personalidades, ¿no? O sea, por ejemplo, está una mujer súper sexy, así como, pues muy transparente, y esto como una persona que casi no se, que sí tiene presencia, pero no se distinguen muchas características, ¿no? Voy a tratar de pasar un poco más rápido porque... Pero seguimos viendo cómo hay importancia como en cierta espiritualidad, pero también con la idea de placer, con la idea del el paisaje nocturno. Y esta es la forma en que presento los libros. Bueno, este libro que se llama 30 formas de aprender un espíritu, lo presenté en un sobre que es de tela con un cordón, ¿no? Amarrado con un cordón y tiene una ilustración también original en la portada y en la contraportada viene el título. Bueno, Ciudad de las Nubes es un libro más pequeño y es como que el más antiguo. Creo que ese fue de los primeros dibujos con los que empecé a trabajar. Entonces, era igual esta idea como de la sociedad civil y el ejército o el Estado, ¿no? En Juchitán a pesar de que hay un universo, pues que es bastante, pues respetuoso y amigable con el Estado, por lo menos la mayoría de la comunidad cultural con la que, pues he compartido, pues tiempo, como que hay cierta distanciamiento, ¿no? Como si ya hay como desconfianza, desilusión, hartazgo. Entonces un poco esta idea también es en base a eso, pero también este tipo de estética tienen que ver con los elementos que ha creado el maestro Demián Flores, que tienen que ver como que con la ciudad y después ya se lo otorgó como con un término de godines, como la gente pues, que trabaja en el día a día en oficinas o en cosas así, que se les asume con trajes, ¿no? Como de ser como que un elemento que era súper cotizado, ahora ya es así, lo puedes ver casi en todos lados. Pero también esta imagen pues es como que muy potente como para trasladarla quizás a un muro, ¿no? Quizás a una esquina.
como stencil. Digo, como que también el lenguaje visual es muy urbano, pues como que tiene que ver mucho con, pues, con lo que se ve en las calles, con cierta actualidad. Esto pues tiene que ver con pues con la no discriminación hacia una de las manifestaciones, pues, ¿cómo se dirían? Pues con lo lésbico, pero con las manifestaciones de la diversidad, pues con las expresiones. Pero cómo poetizarlas y cómo hacerlas aún sensuales, pues, ¿no? O permanecer con esa, pues, sensualidad. Aquí tiene que ver, bueno, con la idea de nación o de patria, pero pues desde una mirada como específica, ¿no? Un poco lo que decía el doctor Church, que como pues tenemos esa idea como de hegemonía, pero a la vez pues tú eres responsable de tu individualidad y tu individualidad no niega lo plural, pues, ¿no? Esto bueno tiene que ver con la sexualidad, pero como también se le ha dotado como al color rojo, pues históricamente en el arte esa carga como de deseo, de pasión, y bueno, con un aparato femenino, reproductor femenino, pero también en alto contraste, ¿no? Que se vuelve como un dibujo en positivo y que pues se le quita se le quita el líbido casi casi, como que ese tipo de armonía, de composición, pues ya no te remite específicamente al acto, sino más bien a la parte estética, pues, ¿no? Pero sigue prevaleciendo, es como, no niego la sexualidad, pero tampoco quisiera hacerla explícita en ese momento, por lo menos. No se tiene que ver más con la idea pues de la violencia, del narco, ¿no? Pero como en lugar de estar robando como drogas, estar como peleando por drogas o por dinero, es miel lo que están tratando, ¿no? Como tratar un poco de regresar los ojos a casa, a la naturaleza, y esta persona que tiene esta síntesis de transporte, pero que no termina de ser ni una silla de ruedas, ni un carro, ni un transporte, sino son como bosquejos, como esquemas. Y como también esta lucha pues también está como que afectando a la naturaleza. Igual en esta imagen, bueno, me basé en una imagen de Banksy, que es un artista urbano inglés, donde también hacía esa, él era un periodista que estaba jalando una flor y como para tener un close-up, una imagen cerrada de la flor. Y yo lo que hice fue como referirlo a la violencia, ¿no? Como esa violencia, a pesar de que muchas veces no nos toca, en la parte psicológica o en la parte emocional nos afecta, pues, ¿no? Entonces, pues, no es tan evidente en la realidad, pero sí la sentimos, pues, ¿no? Y esta es a partir de una imagen de un compañero que había hecho una imagen que se llamaba La Urgencia, pero él había hecho un perro y un pato. Yo lo que hice fue como que reinterpretarla y ocupar un elemento de una de las caricaturas que había visto en algún momento, ¿no? Pero también se me hacía como esa idea de la perversión, pues sí, de la perversión. Pero me avergüenza mucho en público, ¿eh? Es de estas imágenes y las que tienen que ver con armas, me avergüenzan mucho en público. Bueno, aquí la idea como cómo ha transitado el concepto, ¿no? Como la idea de lo azteca, como al principio, antes de los aztecas, pues había habido como otras presencias de culturas, pero que por ser el concepto azteca, se han dejado como que de lado o no se han considerado. Después, el momento central es donde, pues ahora sí que el universo azteca se desarrolló, el mundo azteca, mexica, y como en la actualidad el azteca hace referencia a no ser de Tenochtitlan, pues con el estadio, ¿no? Como que sería un elemento donde es más específico, sin negar todo lo demás que está vivo.
Entonces tiene que ver más con el mundo maya, ¿no? Como esta idea de la comunicación entre un gran espíritu y tú. La ceiba. Y esta es la forma en que se presentó. Es una cajita donde adentro vienen todas las tarjetitas con los dibujos. Cuerpo repartido es el libro que hice con... Juan, me parece que tenemos que guardar este video como evidencia, entonces creo que si queda muy largo no nos va a dar chance de poder luego manejarlo, porque tiene que pasar por varias partes. Entonces, yo sugeriría que nos presentaras hasta aquí. Ok, de acuerdo. Gracias. Perfecto. Estoy de acuerdo. Pediría a Juan Manuel desconectarse un momento para que podamos deliberar y presentarle un resultado más adelante. Por favor, Juan Manuel. Pero, ¿le doy colgar o cómo? Sí. ¿Colgar? Sí, por favor, Juan Manuel, Okay. Tienes que salirte de la sesión y posteriormente el doctor Amin se vuelve a comunicar contigo para que vuelvas a ingresar. Gracias. De acuerdo. Ay, nanita. Pero no me llegó el acta. ¿Lo puede subir, maestra, a la hora que lo vaya a leer, por favor? Ok, sí, permítame tantito, ahorita lo voy a poner. Sí. Irene, también te la envía a ti. Si quieres, envíasela tú al doctor a ver si así es más fácil. Por favor, sería cuestión de subirlo nada más a la hora de leerlo, por favor. Ay, permítame, doctor. Voy a ver, ya me lo envió el doctor Champo. Lo voy a descargar.
ver, ya tengo acá la hoja para poder leerlo, maestra. ¿Cuándo? La tengo acá, la voy a leer. Ya lo último que va a faltar es que le ponga ahí el... ¿Sí? A ver, ya está. Perfecto. Ahí dice aprobado por unanimidad. Sí. A ver, lo voy a ponerlo un poco, por favor, para que lo pueda abrir y subiendo. Bueno, nos ponemos de pie, por favor. Hay que ponerse de pie. Sí, por favor. Por protocolo. No, no es la protesta, discúlpame, este es el informe que se le da a